Bienvenidos al webinar Clínica de Cáncer de Piel, actividad organizada por el Grupo de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel y la Clínica de Piel del Instituto Nacional de Cancerología. El tema a tratar el día de hoy es cáncer de piel, melanoma y medidas de prevención, y tiene como objetivo capacitar al personal de la salud en la detección precoz del cáncer de la piel. Pueden ustedes realizar sus preguntas en el botón dispuesto en la parte inferior de la pantalla donde dice preguntas y respuestas, y serán respondidos al finalizar la intervención. Entonces, sin más preámbulos, le damos inicio a la sesión presentando a la doctora Alejandra Toquica, quien el día de hoy nos hablará sobre el melanoma. Doctora Toquica, bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctor Pulido. Buenos días para todos. Bienvenidos a este curso de detección temprana en cáncer de piel. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los asistentes. El día de hoy tendremos en cuenta dos módulos, el módulo número 3, que es de melanoma, y el módulo 4 de prevención. Esperamos que todos lo disfruten. Por favor, no duden en hacer preguntas. Y nada, vamos a empezar entonces. Bueno, entonces el día de hoy, en el tercer módulo, nos corresponde hablar de melanoma. Mi nombre es Alejandra Toquica, yo soy médica dermatóloga y fellow en dermatología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología. Sabemos que el melanoma está originado en los melanocitos, y aunque solamente representa el 4% de todos los tumores que tenemos en la piel, es la causa del 80% de la mortalidad por cáncer de piel. Esto nos trae a pensar que pues realmente es un cáncer que, a pesar de que no es tan frecuente, sí tiene una mortalidad muy alta y tiene relación directa pues con diferentes factores de riesgo, como los vamos a ver más adelante. Este tumor se ha convertido en un problema de salud pública porque en las últimas décadas ha aumentado su incidencia. Los países en los que hay mayor incidencia son los países que tienen mayor exposición al sol. Australia y Nueva Zelanda, por su situación geográfica, tienen hasta 60 casos reportados por año cada 100.000 habitantes, y es el cuarto lugar de mortalidad de frecuencia en estos países. En Estados Unidos ocupa el quinto lugar en hombres y el séptimo lugar en mujeres. Es importante saber que entonces detectar este tipo de cáncer de forma temprana va a jugar un papel crucial en la supervivencia, diferente a lo que veíamos, por ejemplo, con carcinoma vasocelular, que el diagnóstico temprano no impacta mucho en la supervivencia. En melanoma, cuando encontramos un tumor que está in situ, es decir, que no ha sobrepasado la membrana basal, pues la supervivencia para los pacientes es del 100%. A medida que el tumor va infiltrando las capas más profundas de la piel, en términos de milímetros, la mortalidad aumenta de forma significativa, y pues el diagnóstico tardío nos trae un pronóstico mucho más pobre. ¿Cuáles son los métodos de detección de melanoma? Entonces debemos saber que existe, además del examen clínico y el examen físico que hacemos todos como médicos en nuestra consulta, existen diferentes métodos que nos mejoran la sensibilidad y la especificidad diagnóstica. Tenemos la dermatoscopia. El dermatoscopio es un implemento que usamos los dermatólogos, que tiene una luz polarizada y nos permite ver la piel en profundidad y disminuir la refracción de la luz. Por lo tanto, pues nos permite identificar estructuras que generan pues sospechas y dudas acerca del melanoma. Además de la dermatoscopía que tenemos en el consultorio, que es el aparatico que tenemos cada uno de los dermatólogos, tenemos otros métodos más especializados, como la dermatoscopía corporal digital total. En otros lugares podemos encontrar que se llama PhotoFinder o MoleMax. Esto es un método en el cual se realizan fotos clínicas de los pacientes y fotos dermatoscópicas, y de esta forma podemos hacer un seguimiento, sobre todo en pacientes con múltiples nevus o lunares,
aparición de nuevas lesiones en lugares donde no es fácil reconocerla y sobre todo ver cuáles son las lesiones que han cambiado durante el tiempo y lo podemos medir de una forma objetiva. Todo esto queda guardado en un software y en ese software el especialista pues en lesiones pigmentadas o en dermatoscopia tiene la facilidad de revisar cómo ha sido el cambio de estas lesiones. Otros métodos más específicos, la microscopía confocal, la ecografía de piel también ha tenido algo de utilidad, sin embargo, pues estos son métodos que son operador dependiente y el FISH o los métodos genéticos o moleculares que nos permiten identificar mutaciones que están relacionadas con el riesgo mayor de melanoma. Nosotros tenemos un estudio muy bonito que se hizo en el Instituto Nacional de Cancerología en cabeza del doctor Álvaro Acosta y la doctora Carolina Pozobón, que es la persona que nos ayuda en la parte de dermatoscopía. En este estudio se incluyeron 599 pacientes diagnosticados con melanoma desde el año 2006 hasta el año 2010, de los cuales la mayoría de ellos eran pues mujeres, el 57.4%, con una edad de diagnóstico de 60 años y una media de frecuencia de 115 casos nuevos por año. Vemos que dependiendo del subtipo clínico de melanoma, la mayor cantidad de pacientes con melanoma en proporción a un 43.74% corresponden a melanoma lentiginoso acral, seguido de léntigo maligno. Ya les vamos a explicar un poco más a fondo cuál es cada uno de estos subtipos, pero es importante resaltar que el melanoma lentiginoso acral tiene una frecuencia diferente en nuestra población a lo que está reportado de forma mundial y es un melanoma que no tiene que ver con la exposición solar y que se localiza en los sitios acrales, es decir, en palmas, plantas y uñas. Otros estudios que se han realizado en Colombia muestran frecuencias similares, sin embargo, entre el lentiginoso acral y el léntigo maligno se pelean el primer puesto de frecuencia. Esto también tiene mucho que ver con el tipo de población en la cual se hace el estudio. La mayoría de población del Instituto Nacional de Cancerología son poblaciones que vienen de zonas apartadas del país, en las cuales no hay acceso a un dermatólogo y pues son estratos socioeconómicos bajos que tienen menos posibilidad de hacerse el autoexamen, por ejemplo, o tienen menos conocimiento al respecto. Por eso pues podemos ver que dependiendo de que como somos un sitio de referencia, la frecuencia real puede estar un poco, digamos, subdiagnosticada. En cuanto a los factores de riesgo, sabemos que el nivel de riesgo para desarrollar un melanoma va a depender de la interacción del medio ambiente y el huésped. Sabemos que como individuos tenemos unos factores de riesgo genéticos que al recibir, digamos, influencia ambiental se pueden o no manifestar diferentes enfermedades. Para el melanoma, entonces, en la parte, digamos, genética es importante tener en cuenta algunos síndromes. Tenemos el síndrome, por ejemplo, de Neus atípico o Neus displásico. Cuando tenemos Neus melanocíticos congénitos, los niños que nacen con estos lunares, cuando son muy grandes, mayores a 20 centímetros, tienen un riesgo de hacer melanoma. Los Neus melanocíticos atípicos, que son los lunares que son mayores de 6 milímetros, que pueden ser asimétricos o que aparecen en lugares donde no hay exposición solar, el fototipo, qué tipo de piel tenemos. Recordemos que como me imagino que pues habremos revisado, la melanina funciona como el factor protector solar natural. Nosotros cuando tenemos pieles muy claras, la calidad de la melanina es diferente y es mala en ese sentido de proteger el DNA en los queratinocitos y en los melanocitos, entonces eso permite que tengamos más facilidad de desarrollar cáncer de piel. El número de neus melanocíticos o el número de lunares también es un factor de riesgo, más de 50 corresponde a un factor de riesgo. La exposición solar, a diferencia del escamo celular y el vaso celular que tenemos exposición solar continua como un factor de riesgo, en melanoma algunos subtipos tenemos la exposición solar intermitente como un factor de riesgo. La historia de quemaduras solares, sobre todo en la infancia, las cámaras bronceadoras aumentan 17 veces el riesgo, la edad, dependiendo de la edad, pues va a haber más o menos daño solar acumulado, y la historia familiar, que es un factor de riesgo muy importante. Cuando tenemos antecedente familiar de melanoma y de otros tipos de cáncer, podemos tener una relación y algunas mutaciones que se relacionan con esto.
Aquí vemos entonces el riesgo relativo estimado para cada uno de los de otras, digamos, causas menos frecuentes. El xeroderma pigmentoso, que es una genodermatosis, es una enfermedad en la cual hay una alteración importante de genética que hace que los pacientes hagan todos los tipos de cánceres de piel. El riesgo relativo es de 1000. El neus displásico, como les había hablado, cuando además hay una historia familiar, el riesgo relativo es de 500. En neus displásicos sin melanoma previo que hayan hecho, que tengan historia familiar, 148. La historia familiar positiva, es decir, más de 3 parientes afectados con melanoma, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, también tienen una relación importante. Los neus displásicos, que son los lunares grandes, raros, que aparecen en sitios no fotoexpuestos, tienen hasta 27 veces más riesgo. Los múltiples neus benignos, es decir, los pacientes que tenemos más de 100 neus en todo el cuerpo, tenemos 11 veces más riesgo de desarrollar melanoma. Y los neus melanocíticos congénitos grandes, 21 veces más riesgo. En pacientes inmunosuprimidos también el riesgo es mayor, en pacientes trasplantados más que en pacientes VIH, por ejemplo, el fototipo 1 de piel, que son los pacientes que se queman con mucha facilidad, los ojos azules y los pelirrojos tienen más riesgo. Y la historia de quemaduras intensas, que eso es algo que pues no depende digamos, de nuestra genética, sino de los factores exposicionales, vamos a tener 2.5 veces más riesgo de desarrollar un melanoma. Esto es un nevus melanocítico congénito grande en un paciente recién nacido. Recordemos que estos pacientes, hay múltiples nevus melanocíticos congénitos que pueden ser de diferentes tamaños, pero realmente el riesgo está en los grandes, entonces son pacientes que además tienen riesgo de tener compromiso a nivel del sistema nervioso central, por lo cual hay que hacer el seguimiento por dermatología oncológica. La relación de nevus o lunares en todo el cuerpo, el riesgo está a partir de 50 lunares en todo el cuerpo y eso lo podemos ver sin necesidad de ver completamente al paciente en los pacientes que tienen más de 20 lunares en extremidades superiores. Este es un paciente con un síndrome de nevus atípico o nevus melanocítico displásico. Como vemos, son lunares de tamaños mayores a los normales. Estos son un marcador de riesgo más que precursor de melanoma. Digamos, la posibilidad de que uno de estos lunares se convierta en un melanoma es más baja que la posibilidad de que en este espectro de este paciente que tiene múltiples nevus aparezca una nueva lesión que sea un melanoma, pues es mucho mayor. Usualmente estos lunares aparecen en la adolescencia y continúan apareciendo en toda la vida. Algo importante que debemos señalar es que es normal tener o que a uno le aparezcan lunares hasta los 30, máximo 40 años. Más allá de esa edad, cualquier lesión melanocítica que aparezca de nuevo, pues es una lesión que genera sospechas y que debe ser valorada por un dermatólogo. Aquí vemos otros factores de riesgo, los pacientes pelirrojos, fototipos 1 y 2. Recordemos que los fototipos no es tanto qué color de piel tengamos, sino qué posibilidad tenemos o qué capacidad tenemos de quemarnos con el sol o broncearnos. Las personas que se ponen rojas o que se queman con el sol tienen más riesgo de hacer un melanoma. Los ojos claros, pues, y las cefélides, que son las pecas, nos hablan de menos, digamos, tolerancia al sol. Y hay pacientes de este tipo de piel que tienen riesgo de, pues que tienen mutaciones en el BRAF, por ejemplo, y tienen un riesgo de desarrollar melanoma 17 veces mayor. En estos pacientes es importante saber que como la melanina que tienen es una melanina falsa, digamos, en términos coloquiales, las lesiones o los melanomas que van a hacer son hipo o amelanóticos, es decir, no van a estar pigmentados, no van a tener color y van a ser lesiones del color de la piel o eritematosas que tenemos que tener también en cuenta ante un paciente de estas características, que no es muy frecuente en nuestra población, pero pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces sabemos que el principal factor de riesgo para melanoma de extensión superficial y para melanoma nodular es la exposición solar. El riesgo de melanoma lo adquirimos en la infancia. Todos los pacientes que han tenido quemaduras
en las cuales haya eritema, pues tienen el riesgo más elevado. Sabemos que la radiación ultravioleta produce, digamos, a la Tierra llegan principalmente dos tipos de rayos solares, la radiación UVA y la UVB. La UVB realmente es la que se relaciona con un daño directo en el DNA y es la que tiene el mayor riesgo de carcinogénesis. Y la UVA produce especies reactivas de oxígeno que va a generar un daño indirecto en el DNA. Tiene alguna relación menor que la UVB, pero la UVA digamos que se relaciona más con fotoenvejecimiento, aparición de manchas y arrugas. La UVB en este caso pues es la radiación que nos va a generar más riesgo para cáncer de piel. El 80% de los melanomas se van a desarrollar en zonas con exposición intermitente al sol, es decir, los pacientes que viven en tierra fría, que se van de vacaciones a la playa o a tierra caliente y que tienen quemaduras que producen eritema. Esto, por ejemplo, pues es algo que no deberíamos ver. Esta paciente, que es una paciente blanca de pelo claro, pues es una paciente de un fototipo muy bajito que tiene un riesgo aumentado para que en su edad adulta presente un cáncer de piel de tipo melanoma. Y las quemaduras que producen ampolla, como ya vimos, aumentan a más del doble el riesgo de presentar cáncer de piel y pues esto es algo que no debería pasar. Las cámaras valoradoras que están en boga en este momento, pues que están relacionadas con una percepción subjetiva de belleza, son instrumentos que aumentan el riesgo hasta 17 veces. Hay algunos estudios que hablan. Recordemos que las cámaras de bronceo pues es como meterse en un lugar cerrado que emita radiación de una forma descontrolada, como para permitir que en poco tiempo logremos tener un cambio en el color de la piel. Están estimulando los melanocitos a trabajar a toda, y en estos melanocitos que están estimulados de esa forma pues tienen mucho más riesgo de que en la estimulación se generen mutaciones en su crecimiento y reproducción. La exposición solar crónica, pues también es un factor de riesgo. Vamos a ver que, digamos, los diferentes tipos de melanoma tienen como factores aislados diferentes. En este paciente, por ejemplo, que vemos daño solar crónico por múltiples lentigos solares, que son esas manchas bien delimitadas, tiene un riesgo mayor de hacer un melanoma que se llama lentigo maligno. Además, es un paciente que ya ha tenido cirugías previas, seguramente por otros tipos de cáncer de piel que vemos evidente pues en las cicatrices quirúrgicas que tiene en su región facial. Entonces, es importante recordar que las formas de diagnosticar melanoma han venido cambiando en el tiempo. En la década de los 70 se consideraba que cualquier lesión que se ulceraba o que sangraba, pues tenía riesgo de melanoma. Realmente las lesiones que se ulceran y sangran son lesiones que ya tienen un compromiso en profundidad mucho mayor, entonces pues son lesiones que ya digamos detectarlas pues no va a cambiar mucho el pronóstico de estos pacientes, no va a generar un impacto. Luego en la década de los 80 se describió el ABCDE, que ya les voy a comentar. En los 90 apareció la dermatoscopia, entonces ya podemos establecer unos diagnósticos mucho más específicos, y a partir del año 2000 pues apareció la dermatoscopia corporal total y el seguimiento dermatoscópico que nos permite tener un diagnóstico mucho más preciso y juicioso, sobre todo en los pacientes con factores de riesgo como síndrome de Neus atípico o que tienen muchos Neus en toda su extensión corporal. Entonces vamos a hablar de cada uno de los melanomas. Vamos a hablar del melanoma acral lentiginoso, lentigo maligno, el melanoma de extensión superficial y el melanoma nodular. Antes de empezar a hablar de cada uno de los subtipos, quiero recordarles que en melanoma los factores de riesgo son diferentes a los que tenemos, por ejemplo, en carcinoma vasocelular, y sobre todo en pronóstico. Lo que nos determina el pronóstico del melanoma no es el tamaño de la lesión, sino la profundidad de la misma. Como revisaban con la doctora María Angélica, en vasocelular, dependiendo del tamaño del tumor, uno dice si es de alto o bajo riesgo. El melanoma realmente lo que nos da el pronóstico y lo que nos da el riesgo de que ese tumor esté comprometiendo capas más profundas de la piel o que tenga el riesgo de comprometer ganglios linfáticos o de hacer metástasis es el Breslow. Cuando hablamos de Breslow hablamos de la profundidad que tiene el tumor
en un sentido vertical, es decir, qué tan metido está en la piel. Entonces vamos a hablar del acral lentiginoso. Recordemos que es un melanoma que es muy frecuente en nuestra población y no es tan frecuente en otras poblaciones. El acral lentiginoso usualmente aparece como una lesión pigmentada en áreas acrales. Cuando nos referimos a acrales hablamos de palmas, plantas y la unidad ungueal. Hay alguna confusión de pronto y vemos nosotros en los estudiantes de medicina o en los residentes en algunas ocasiones que consideran que el acral es el que compromete pues las zonas acrales, pero digamos el dorso de los pies o el dorso de las manos, estos tumores que involucran la parte dorsal de manos y pies corresponden a otro tipo de melanoma. Cuando nos referimos a acral es importante dejar claro eso: palmas, plantas y uñas. Entonces son lesiones pigmentadas que van teniendo una extensión radial muy importante y van, digamos, se diagnostican de forma tardía, por lo tanto, pues tienen una mortalidad más elevada que el resto de melanomas. Este es un paciente con una lesión pigmentada que inició como una mácula de bordes irregulares que a veces son bien definidos, a veces son mal definidos, la mayoría de veces mal definidos, y el término lentiginoso se refiere a la forma en la que crece el melanoma histológicamente, que se extiende más hacia los lados. Y vemos aquí una lesión nodular, ulcerada, en un paciente pues, con un melanoma ya en un estadio mucho más avanzado. En la unidad ungueal, el melanoma la mayoría de veces aparece en la matriz, pero también puede aparecer en el lecho ungueal, al igual que el carcinoma escamocelular de las uñas. En este caso, pues es un melanoma amelanótico, como ven, es un paciente que no tiene pigmento en su lesión tumoral y es un melanoma que crece de una forma muy rápida en estos pacientes. Hay que correrles, digamos, hay que hacer una biopsia del lugar en el que sospechemos que hay el mayor Breslow para poderlo estadificar y de esta forma pues dirigir el tratamiento. Esto es otro melanoma acral lentiginoso que no tiene un crecimiento tan vertical, es decir, no es una lesión ulcerada, tumoral, sino que es una lesión macular que además tiene áreas de regresión. Si ustedes ven en la parte más lateral, observamos cómo hay pigmento oscuro de diferentes tonos y además aparece una lesión hipopigmentada o más clara. Eso nos habla de regresión y la regresión en melanoma es un sinónimo pues de que hay un estadio avanzado del melanoma y que tenemos que pues que hacer un tratamiento oportuno y temprano en estos pacientes. Como pueden ver, algunas veces estas lesiones pueden ser muy mal delimitadas. En este caso vemos que es una lesión que empieza en la cabeza del cuarto metatarsiano, que es muy pigmentada, que además tiene unos bordes irregulares, pero que se extiende a través del medio pie y compromete áreas mucho más extensas. Pensaríamos que el tumor correspondería solamente a esta zona pigmentada más distal, pero realmente el tumor tiene un crecimiento lentiginoso y se está extendiendo más hacia proximal. Esta es pues una fotografía de un paciente con un melanoma acral lentiginoso de la matriz ungueal. Recordemos que en la uña el lugar en donde están los melanocitos es en la matriz, no en el lecho de la uña, es decir, en la madre de la uña es donde están los melanocitos, y es un paciente pues que empezó con una uña pigmentada, con unas bandas de pigmento en sus uñas, que no le puso mucho cuidado, a veces lo relacionan con trauma. Es importante resaltar que todos los estudios que se han hecho en melanoma acral lentiginoso y trauma no son muy conclusivos. Hay bastantes pacientes que refieren un trauma previo al inicio de las lesiones, entonces a veces de pronto el trauma lo que hace es que ellos se fijen más en esa zona y que puedan detectarlo de esta forma. Entonces es importante hacerle seguimiento a estos pacientes. Aquí vemos una lesión menos pigmentada, el melanoma destruye la uña, genera pues esta distrofia ungueal y compromete además los pliegues ungueales distales, laterales y proximales. Esto se llama el signo de Hutchinson y pues corresponde a un melanoma acral.
Algo importante es que los japoneses estudian mucho el melanoma craneal lentiginoso y hay como un algoritmo que ellos tienen, que toda lesión que sea mayor a 7 milímetros en las plantas de los pies en esa población se debería biopsiar. En este caso, pues vemos un paciente con una lesión pigmentada, que si uno, digamos, establece el ABCD, pues dice, bueno, es una lesión más o menos simétrica, que tiene bordes regulares, pero pues aquí tal vez hay como algo de de diseminación del pigmento. Entonces como que a uno le queda la duda, le podría quedar de médico general la duda porque no lo ve con un patrón lentiginoso, ni ve nada ulcerado, sobrelevado. Estos pacientes deben biopsiarse. Seguramente el paciente que vimos anteriormente podría haber progresado de esta forma. Vemos que aquí, además de haber una extensión hacia el lateral de la lesión, pues tenemos ulceración y eso es un factor de riesgo que también va a definir pronóstico. Así nos llegan los pacientes al instituto. Lo ideal sería que nunca llegáramos a este momento y esto se refiere por el diagnóstico tardío, porque muchas veces consideramos que los pacientes tienen solamente un trauma, un hematoma, es muy fácil de confundir, entonces es importante que tengamos esto en cuenta. Y como les contaba, un melanoma puede empezar así, con pigmento en la uña. Usualmente este pigmento es algo hacia los pliegues de la uña, pues puede ser patognomónico pues, de un melanoma. Vemos otro melanoma menos pigmentado con distrofia de la uña y un melanoma pues que ya compromete toda la matriz ungueal y que tiene este signo que se llama el signo de Hutchinson, que es compromiso o extensión del pigmento a través de los pliegues ungueales. Vamos a hablar ahora del léntigo maligno, que es el que nos sigue en frecuencia. En algunas poblaciones de Colombia, digamos en Manizales, en Bucaramanga, se han hecho también estudios y el léntigo maligno también está como en los primeros lugares, al igual que la craneal lentiginoso. Entonces, el léntigo maligno es un melanoma que tiene un pronóstico mucho mejor que el melanoma craneal lentiginoso. El léntigo maligno tiene una extensión radial muy importante, es decir, crece hacia lateral de forma lenta. Entonces usualmente es el típico, la típica mancha que vemos en pacientes expuestos al sol de forma crónica, vendedores ambulantes, pacientes que trabajan en el campo o que están expuestos de forma continua al sol. Es un melanoma que tiene un mejor pronóstico porque tiene un crecimiento más lento y usualmente su fase in situ, que es cuando tenemos la mejor supervivencia, tiene mucho tiempo de evolución. Entonces, digamos que de todos los melanomas es el menos malo y al que menos tenemos que correrle, pero obviamente no quiere decir que no tengamos que hacer un diagnóstico temprano. Hay algunos que, por ejemplo, a diferencia del paciente anterior, no crecen de forma rápida, sino que a partir de una mácula pequeña o un léntigo solar pequeño empiezan a generar estos cambios. Usualmente cuando uno ve un léntigo solar es una lesión que es muy homogénea, café clara, que tiene bordes bien delimitados y en este caso los pacientes hacen áreas más hiperpigmentadas en algunas zonas de esa lesión que inicialmente parecía ser homogénea y tienen unos patrones dermatoscópicos especiales, pero es importante ver que se observan más de 3 colores. De hecho, aquí hay un color más claro, más rosado, que nos hablaría de que esa lesión está ya comprometiendo las capas más profundas de la piel. Esto es un léntigo maligno, digamos que uno si clínicamente lo ve así, uno dice, bueno, esto puede ser un léntigo solar en un paciente que se ha expuesto durante mucho tiempo al sol, pero si genera asimetría en la lesión o cambios de la coloración en la lesión, áreas más oscuras, pues uno debería sospechar un léntigo maligno. Esta es una paciente que tenía esta lesión, es una paciente, vemos cómo esta mácula fue cambiando, fue volviéndose un poco más irregular en sus contornos y aparece una lesión nodular en la superficie, que quiere decir que en este momento su léntigo maligno ya está comprometiendo, pues ya está infiltrando la dermis y ya está teniendo un Breslow mayor y comprometiendo pues la vida de la paciente. Seguramente en esta paciente el tratamiento será una cirugía
muy agresiva que comprometa gran parte pues de su anatomía facial, y además estudio de ganglios y probablemente pues dependiendo del Breslow que tan metido esté o no en la piel, estudio de posibles metástasis. Esto ya casi no lo vemos usualmente y afortunadamente nos llegan los pacientes en estadios más tempranos, por eso las fotos son un poco antiguas, pero esto es un paciente, por ejemplo, con un léntigo maligno en la punta nasal que se dejó progresar durante muchos años y que llegó a esta fase de crecimiento ulcerada y vertical. Esto sí es más lo que vemos nosotros día a día, son lesiones como les cuento, máculas inicialmente hiperpigmentadas de bordes irregulares, parecen como un mapa, digamos, y además tienen cambios de coloración. Usualmente si uno ve un léntigo solar debería ser de un color café claro, aquí vemos que ya hay hiperpigmentación y áreas más pardas, oscuras, negruzcas, y un área que puede corresponder al área de la biopsia o podría corresponder, si no tiene historia de biopsia el paciente, a un sitio que se está ulcerando o que está generando un crecimiento hacia abajo. El melanoma de extensión superficial es menos frecuente en nuestra población, sin embargo hay que tenerlo súper en cuenta porque es el que más se relaciona con algunos tipos de mutaciones. Este es un paciente con una lesión de crecimiento rápido en la región, digamos, del cuello izquierdo, que clínicamente pues se va a ver con estas características, una lesión muy asimétrica de bordes irregulares, varios colores, es un melanoma de extensión superficial. Esta es una foto clínica de otra lesión que corresponde a un melanoma. A veces las lesiones no necesariamente tienen que ser mayores a 6 milímetros, ya vamos a ver el ABCD, y son lesiones que tienen una asimetría importante, variabilidad en el color, que corresponden a melanomas de extensión superficial. La localización más importante del melanoma de extensión superficial es en las mujeres en los muslos y en los hombres en la espalda. Recordemos que este es el tipo de melanoma que se relaciona con exposición solar intermitente, y pues en este caso vemos un paciente con un daño solar importante que tiene esta lesión pigmentada de meses de evolución, que progresa de esta forma y pues que corresponde a un melanoma. Por eso los dermatólogos somos tan cansones con el sol, porque realmente esto genera, digamos, aumenta el riesgo de cáncer de piel de una forma exponencial, sobre todo en los pacientes en los que nunca han tenido una exposición o no tienen una tolerancia al sol y tienen estas exposiciones intermitentes. Vemos aquí una pierna de una mujer. Y en el melanoma nodular, que afortunadamente no es tan frecuente en nuestro medio, tenemos la regla que la regla del ABCD no tiene relación con el melanoma nodular. Usualmente son lesiones que tienen como su nombre lo dice, un crecimiento más exofítico, y así como el crecimiento es exofítico, también tienen la posibilidad de meterse más, de una forma más acelerada hacia las capas más profundas de la piel. Entonces aquí no podemos hablar ni de asimetría, ni de bordes irregulares, de pronto los colores sí son diferentes, el diámetro no necesariamente es mayor a 6 milímetros, y la evolución en este caso, pues sí, sí es una evolución mucho más rápida. Esto es un melanoma nodular en el muslo izquierdo de una paciente femenina que inició como una lesión pigmentada sobrelevada y fue creciendo de forma exofítica. En este caso pierde el pigmento, tiene áreas de regresión y tiene un pronóstico pésimo en esta paciente. Aquí vemos otro melanoma nodular, este también tiene relación con la exposición solar intermitente en el hombro de un paciente, pues son pacientes que a 5 años la probabilidad que estén vivos es menor al 30%. Otro caso, pues, digamos, extraordinario de un melanoma nodular en cuero cabelludo, de un crecimiento muy acelerado. Los melanomas nodulares usualmente crecen súper rápido, se ulceran con facilidad y además tienen un pronóstico muy sombrío y muy malo desde el momento del diagnóstico. Son melanomas que hacen metástasis con más facilidad, por ejemplo, que un melanoma, un léntigo maligno melanoma, y son pacientes que pueden tener lesiones maculares que se ulceran y se aparecen estos nódulos de forma muy súbita y rápida. También pueden sangrar, usualmente vemos esto en pacientes con lesiones por daño solar también, benignas, digamos, y este es el ABCD del melanoma, que fue, digamos, es uno de los métodos más
eficientes en términos de costos. Una lesión asimétrica es una lesión que uno parte en 2 o en 4 fragmentos, usualmente por el eje mayor, y tiene, digamos, si uno pusiera un espejo en la mitad de esos fragmentos, ve que la mitad derecha o la mitad izquierda no es igual a la contralateral, igual en forma superior e inferior. Los bordes irregulares nos hablan de que los bordes no tengan la misma configuración en la parte más externa. Aquí vemos que los bordes en esta zona sí son regulares, pero aquí tienen un corte más abrupto y tienen más pigmento hacia la periferia. Entonces esto sería una lesión con bordes irregulares que además no configuran una lesión con una simetría importante. La variación del color son los diferentes colores que aparecen en la lesión, entonces podemos ver desde colores pardos o marrones claros, pardos más oscuros, hasta colores negros intensos y rojos. El diámetro mayor a 6 milímetros, que equivale, si uno tiene una regla, equivale al tamaño del borrador de un lápiz, pues el lápiz convencional, y el tiempo de evolución, que tan rápido ha crecido esta lesión a través del tiempo. Aquí vemos un ejemplo de asimetría. Si partimos esta lesión en la mitad por su eje mayor, pues obviamente el eje derecho es diferente al eje izquierdo y lo mismo en la parte superior e inferior. Los bordes irregulares, en esta zona vemos que esta lesión tiene bordes regulares hacia el lado derecho, pero en el lado izquierdo ya sus bordes empiezan a ser mucho más irregulares y mal definidos. Los colores, vuelvo a traer esta imagen del lentigo maligno. Los colores, vemos que hay más de 3 colores en esta lesión. Usualmente cuando haya más de 2 colores es que uno debe sospechar. El diámetro mayor a 6 milímetros también es importante, y el tiempo de evolución, no solamente qué tan rápido aparezca la lesión en el tiempo, sino también qué cambios ha tenido durante el tiempo. Y en este caso, pues es una lesión que se ha ulcerado. Esto es el seguimiento pues del ABCD. Importante que en los amelanóticos o en los nodulares, como les venía mencionando, el ABCD no aplica, empezamos a partir del E, entonces hay algunos autores que han propuesto el EFG, E de lesión elevada, F de lesión firme y G de growing o crecimiento, que sea un crecimiento acelerado en amelanóticos y nodulares. El diagnóstico clínico, entonces lo vamos a hacer, la mejor especificidad va a ser con la inspección visual y la dermatoscopia y fotografías seriadas o mapeo digital. En los sitios donde uno no tiene dermatoscopio, el ABCD es una muy buena opción. El signo del patito feo también es una herramienta diagnóstica. Esto es un paciente con mucho daño solar, probablemente con un xeroderma pigmentoso, y en este paciente vemos que tiene múltiples lesiones, digamos un daño solar importante, y hay una de estas lesiones que es diferente a todas las demás. El signo del patito feo se refiere precisamente a esto, a determinar qué lesión no se parece al resto de lesiones, y tiene una aproximación diagnóstica clínica del que se aumenta al 90%, que tratamiento, algunos lo usamos, pues cuando no tenemos disponibilidad del PhotoFinder o del Molemax o la dermatoscopía digital, es una opción. Y dentro de los diagnósticos diferenciales es importante ver unos que son muy frecuentes y que muchas veces nos llegan a los dermatólogos con diagnósticos de melanomas. Las queratosis seborreicas, por ejemplo, son una de estas lesiones que suele confundirse con melanoma. Son lesiones epidérmicas que generan estas áreas hiperqueratósicas, son unas placas de superficie untuosa. Ese es como un tip diagnóstico, es que uno toca las queratosis seborreicas y siente como si estuviera tocando mantequilla, y son lesiones que aparecen usualmente en conjunto. En un paciente con daño solar también pueden aparecer, o también en pacientes con, digamos, predisposición genética que en la familia hagan queratosis seborreicas.
aparecen estas lesiones usualmente en conjunto. Entonces, si vemos aquí, si son lesiones que si uno les aplica la ABCD, por ejemplo, esta inferior, pues uno diría, bueno, es asimétrica, si yo la parto en dos, tal vez no está muy simétrica, los bordes, bueno, tal vez aquí sí son regulares, tiene más de 2 colores, un diámetro mayor a 6 milímetros, entonces uno sospecharía, pero si lo vemos en contexto de un paciente con múltiples queratosis seborreicas y que todas las lesiones se parecen, pues la probabilidad de que eso sea un melanoma es mucho más baja. Aquí hay otra foto, ellas tienen diferentes manifestaciones clínicas dependiendo del momento de crecimiento en el que se encuentren, pero usualmente son lesiones muy homogéneas, que tienen unos bordes muy bien delimitados y muy regulares, y la superficie es untuosa. Algunas son de crecimiento más exofítico, como más cerebriformes. Aquí vemos, por ejemplo, una que es más oscura que las otras, pero tienen además unos tapones córneos, que son estas estructuras que podemos ver que parecen como comedones en la superficie, y pues aparecen en conjunto. Esto es un paciente con daño solar crónico que tiene múltiples, incontables queratosis seborreicas, que probablemente pues ninguna de estas sea un melanoma, pero pues sí hay que hacer inspección y ver qué lesión es diferente a estas queratosis seborreicas. Esta es la típica queratosis seborreica, que además puede tener diferentes colores. Otro diagnóstico diferencial es el granuloma piógeno o el granuloma telangiectásico, que son lesiones de crecimiento muy agudo, usualmente son rojas y tienen algo que se llama el signo del collarete, que es como si fuera pues un ojal de un botón y que estuviera saliendo por ahí el botón. Esto es muy, muy típico de estas lesiones. En los niños también pueden aparecer. Son lesiones rojas que sangran con facilidad y que deben ser tratadas por un dermatólogo. Aquí vemos el signo del collarete muy bien delimitado en este paciente que tiene esta lesión a nivel acral. Vemos que es una lesión de un crecimiento muy rápido. Un melanoma acral, por ejemplo, en la palma de la mano, con este crecimiento tan acelerado de ese color, pues es menos probable. Si vemos esto en una uña, ahí sí pues podemos angustiarnos un poco más, pero digamos esta lesión pues es una lesión benigna y esa es una clave diagnóstica. Y los léntigos solares, que son las típicas manchas relacionadas con la exposición solar crónica, que aparecen de forma diseminada en áreas fotoexpuestas. El dorso de las manos es un área muy frecuente, en la cara, en el cuello, en el escote, en la espalda. Aquí el signo del patito feo sería de vital ayuda para nosotros. El carcinoma escamocelular in situ también es un diagnóstico diferencial en melanoma melanótico. Aquí vemos diferentes fotos, y el dermatofibroma, que son lesiones benignas que usualmente tienen el signo de la pastilla, que es que al pellizcar la lesión trata de hundirse porque es una lesión de compromiso dérmico profundo. Y los neus melanocíticos, que son los lunares, eso sí les recomendamos cuando vean un neus, digamos, raro, pues hacerle seguimiento con dermatología. Aquí también tenemos neus sacrales, que son los neus que aparecen en palmas y plantas, que son benignos, tienen unos patrones dermatoscópicos característicos que nos hablan de benignidad. Y pues aquí les traigo un esquema que ya el doctor Rafael les va a explicar mucho más profundamente esto del Breslow, pero pues es para que sepamos qué tan profundo compromete un melanoma la piel. Depende pues y define el diagnóstico y el pronóstico de estos pacientes. Ya el doctor Rafael nos va a hablar un poco más del autoexamen de piel, pero la forma, muchos pacientes son ellos mismos los que diagnostican su melanoma. La forma más fácil es pararse frente a un espejo, pedir ayuda de algún familiar o usar 2 espejos para mensualmente examinar la piel. Esto era todo lo que traía para contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Doctor Pulido, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Alejandra, por su muy buena presentación acerca del melanoma cutáneo. Recordamos a nuestra audiencia que pueden realizar sus preguntas. Para ello está dispuesto el botón en la parte inferior de la barra, en el botón de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas al finalizar la intervención del doctor Montealegre. Entonces, reunimos las preguntas para que todos podamos responderlas. A continuación, el doctor Rafael Montealegre. Hola para todos. Vamos a iniciar el 4.º módulo de presentación de este curso, que es la prevención de cáncer de piel. Entonces les recuerdo que pues esta es la finalidad de este curso,
que es para que ustedes logren la detección y el tamizaje temprano de esta enfermedad. Vamos a dar inicio. Entonces, número 4, prevención de cáncer de piel. Yo soy el doctor Rafael Montealegre, fellow en dermatología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, vamos a iniciar con algo muy sencillo, que es recordar las capas. Yo sé que ya lo han visto con mis compañeros, pero recuerden, las capas de la piel son 3, epidermis, dermis e hipodermis. Y para el momento de nosotros realizar la detección y la detección temprana de los tumores de piel, vamos a tener siempre muy en cuenta el Breslow, sobre todo para el melanoma, que es la medida de profundidad, y este es el factor pronóstico más importante, entonces se los quiero refrescar. El Breslow es la profundidad del tumor. Nosotros lo medimos por el microscopio y lo comenzamos a medir desde la granulosa hasta donde nos llegue el tumor. Y ese, como les dije, es el factor pronóstico más importante. Recordar también la escala de Fitzpatrick, que va a ir del 1 al 6. El 1 va a ser la piel blanca, pelirrojos, pecosos, ojos claros, que siempre se queman y nunca se broncean. Y el 6 es el fototipo más oscuro. Son pacientes que no se queman fácilmente con la exposición solar. Entonces, ya refrescados estos términos, quiero hablar de ustedes de la epidemiología del cáncer de piel. Este es un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología con el doctor Álvaro Acosta y la doctora Pozobón sobre el comportamiento epidemiológico que ha presentado el cáncer en nuestro instituto. Nosotros analizamos las bases de datos desde 1995 a 2010 durante estos años, y encontramos que el 52.7% de los pacientes presentaron carcinomas vasocelulares, 22.6% carcinomas escamocelulares, 16.1% melanoma, y el resto fueron presentados otros tumores de piel, principalmente linfomas cutáneos, sarcoma de Kaposi y dermatofibrosarcoma protuberans. Esta es la tabla donde se ve el patrón epidemiológico que ha tenido el comportamiento de la enfermedad, y como vemos, la incidencia desde 1996 hasta el 2010 ha estado en aumento. Entonces, esta es una de las razones por la cual este curso es tan importante, porque cada vez este es el tumor más frecuente y cada vez es más frecuente. Aquí vemos en esta tabla donde se nos compara, aquí vemos en rojo el cáncer de piel en comparación con los otros tumores y cómo cada vez es más detectado en nuestros pacientes. Y aquí podemos apreciar la incidencia de cáncer de piel en relación con la edad de nuestros pacientes. Cada vez que el paciente es mayor, pues hay mayor incidencia de cáncer de piel. Y como nuestra sociedad cada vez es más longeva, pues esperamos que esto cada vez vaya en aumento. Ahora les voy a hablar de otro tema que todos mis compañeros le han hablado, que es la radiación ultravioleta. Y nosotros los dermatólogos hacemos tanto énfasis en esto porque es el factor de riesgo más importante. Entonces recordemos que en cuanto al espectro de radiación, de las radiaciones, la radiación ultravioleta la vamos a dividir en 3, la UVA, UVB y UVC. La UVC principalmente queda toda en la capa de ozono. La UVB principal, la gran mayoría se filtra, o un porcentaje grande se filtra en la capa de ozono, pero logra una cantidad considerable penetrar hasta la superficie del planeta y pues llega a nuestra piel. Esta es la que principalmente produce el cáncer de piel. Y por último está la radiación UVA. Esta es la radiación que menos tiene energía y que más logra penetrar. Tenemos importante esto que les voy a explicar. El 90% de los rayos ultravioletas van a penetrar las nubes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a ustedes le tienen que decir al paciente, vea, no importa si está nublado o está soleado, usted se tiene que aplicar el cáncer de piel. El protector solar. El 60% de la radiación ultravioleta se recibe entre las 10 y las 13. Nuevamente, esto lo traducimos con el paciente diciéndole, oiga, si usted va para la playa o a piscina, trate de bañarse antes de 10 de la mañana o después de 3 de la tarde. Entre 10 y 3
trate de estar en la sombra. Y esto es algo muy importante porque la gente muchas veces no lo tiene en cuenta, que es que la radiación ultravioleta aumenta por cada 300 metros de altitud. ¿Qué pasa? Que entre mayor altura tengamos, pues más vamos a estar expuestos a la radiación ultravioleta y pues vamos a tener una mayor incidencia de cáncer. Esto lo vemos mucho en Colombia. Muchas personas piensan que por ir a la costa uno se va a solear más y va a tener mayor riesgo a cáncer de piel, y si nosotros vemos la población costeña, tiene menos incidencia que las personas en el altiplano cundiboyacense. El altiplano cundiboyacense es uno de los lugares con mayor cáncer de piel en Colombia. La arena blanca refleja más de un 15% de la radiación ultravioleta. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, que vivimos en Bogotá y vamos a la playa, en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, etcétera, nosotros vemos que ciertas personas pueden quemarse más es por la actividad que están haciendo, más no por estar en la costa. Por esto es importante que entiendan que la arena blanca refleja, y no solo la arena blanca, la superficie del agua también tiende a reflejar radiación ultravioleta. Y estar en la sombra nos puede reducir la radiación ultravioleta, pero no nos las quita. El hecho de que uno esté en un kiosco o bajo un paraguas no le quita a uno la radiación ultravioleta. Eso es lo que nosotros coloquialmente hablamos como resplandor. Eso en realidad es que la radiación ultravioleta llega, golpea en la superficie, se refleja y nos golpea a nosotros. Entonces es importante que eso se lo expliquen al paciente. Aquí les traigo un mapita de Colombia en el cual se ve el índice de radiación ultravioleta en Colombia en el mes de diciembre. Nosotros vemos que las áreas, por ejemplo, como Pasto y el altiplano cundiboyacense son de las más irradiadas. Esto ya es en verano, en marzo. Miren cómo está esto aquí y miren cómo está esto aquí. Gran cantidad de radiación ultravioleta, y esto por último pues es un promedio que se hace todo el año de la exposición de radiación ultravioleta. Por ejemplo, miren aquí en contraste en la costa, que uno pensaría, uy, hace mucho calor, y en realidad no es el calor, es la radiación ultravioleta, y no hay un índice tan grande. Esto se los vengo a traer para hablarles de fotoprotección y de lo que es el SPF. Cuando nosotros hablamos del SPF en los protectores solares, estamos hablando de la protección que nos da este protector solar contra la radiación UVB, que es la que principalmente protege pues contra el cáncer de piel. Perdón, la radiación UVB es la que causa el cáncer de piel, y el SPF es lo que nos protege contra esto. Entonces, para que ustedes sepan y le expliquen a los pacientes lo que es el SPF, y que entiendan que con un SPF de 10 bloqueamos el 90% de los rayos, y con un SPF de 40 el 97.5%, con un SPF de 50 el 98%. El SPF no es el porcentaje. Entonces muchas personas dicen como que no, yo me compro el del 100 porque el del 100 me protege el 100%, y no es así. Inclusive en muchos países como lo consideran como una mentira publicitaria, y prohíben que sus protectores solares digan 100, sino simplemente tienen que poner 50 más, porque esto le está vendiendo una falsidad a los pacientes, y muchos pacientes lo que hacen es ponerse el protector solar y dicen, ah, listo, soy invulnerable y me expongo contra radiación ultravioleta, y esto inclusive, y este comportamiento inclusive puede aumentar el riesgo de cáncer de piel. El protector solar debe utilizarse asociado a otras medidas, y eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, ahora les voy a dar unas recomendaciones, ya que les expliqué lo que es radiación ultravioleta y lo que es SPF, les voy a dar las recomendaciones generales de cómo se debe aplicar el protector solar. Entonces, lo primero son los mecanismos de barrera. El protector solar por sí solo no funciona, o no funciona de forma idónea. Se debe utilizar con una ropa ideal. Ya hay muchas prendas que en la tela tienen filtros de radiación ultravioleta, entonces esto se puede conseguir en el mercado hoy en día. Esta es una muy buena herramienta. En cuanto al tipo de tela, si es una tela pesada, con pocos poros, por decir así, que no respire casi, para que ustedes entiendan, de colores oscuros, el color oscuro hace que se absorba mejor la radiación en la tela y no se refleje, y que sea principalmente en poliéster, es mejor para bloquear la radiación ultravioleta. El hecho de coger esta tela, mojarla, por ejemplo, disminuye la efectividad de la tela. Entonces, si usted se pone una camisa oscura para meterse al mar, en el momento que la moja,
pues esto hace que pierda efectividad. Y el lavado crónico y el hecho de que se estire la tela, pues también hace que pierda su efectividad. Y esto se debe utilizar con gafas de sol y unos sombreros para las actividades diarias. En cuanto al SPF, se deben utilizar tanto filtros UVB como UVA en los productores de hoy en día. Eso es lo mínimo que se requiere. Y que el SPF tenga una cifra de al menos 30. En cuanto a los vehículos del protector solar, los protectores solares normalmente se utilizan como son emulsiones. Agua en aceite o aceite en agua. Las emulsiones de agua en aceite son las más recomendadas porque tienen un SPF más estable y son más resistentes al agua. Sin embargo, son las que más tienden a producir comedones y acné en los pacientes. Entonces, esto es algo muy importante. El mejor protector solar es el que el paciente utilice. La idea del protector, nada hacemos si el paciente utiliza, o se le prescribe un buen protector solar y nunca lo utiliza. Tiene que ser algo que el paciente se sienta cómodo utilizándolo y pues lo pueda así tener una buena adherencia en la terapia. En cuanto a los filtros, no, si es orgánico o inorgánico, no interesa mucho en cuanto a su efectividad. Lo importante es que tenga tanto componente para UVA como UVB. En cuanto a la resistencia al agua, que esto lo presentan mucho los pacientes, sobre todo cuando van a la playa, se debe utilizar por 60 minutos. En caso no solo que vaya a ir a la playa o a la piscina, sino en caso de que esté haciendo ejercicio o que haya fricción en la piel o contacto con arena. También hay barras labial para protección solar. Es una muy buena idea utilizarlo en pacientes con exposición solar crónica y debe tener un SPF al menos de 30. Y tener siempre en cuenta la fecha de expiración de los productos que no hayan pasado y la fecha de apertura. La fecha de apertura se ve en cualquier producto de piel por este frasquito que aquí les estoy dibujando. Lo que significa 24M es que después de abierto tiene 24 meses de vida. En cuanto a la aplicación del protector solar, se debe aplicar aproximadamente 45 mililitros en las áreas de exposición. Se debe reaplicar dentro de 6 horas mínimo. Inclusive si se puede hacer cada 4 horas durante la exposición, las horas de exposición solar, mucho mejor. Y se debe utilizar en caso de que haya actividad física o inmersión 20 minutos antes. En cuanto a la seguridad, los componentes que utilizan hoy en día no tienen absorción sistémica. Y pues en cuanto a los beneficios, pues prevenimos el cáncer de piel, melanoma y no melanoma y el fotoenvejecimiento en los pacientes. Ahora les voy a mostrar lo que hace la radiación ultravioleta cuando la piel lo recibe. Entonces vemos aquí el sol irradia su radiación ultravioleta sobre la piel, sobre la epidermis. La UVB, que es una onda con mayor energía, aquí se las dibujo, aquí una onda con mayor energía, va a penetrar mucho menos y va a afectar las capas superficiales, y la UVA, que es una onda con menos energía, así es que se representan las ondas con menos energía, va a penetrar mucho más. Y es lo que más nos preocupa de la radiación ultravioleta. Tiene muchas formas en las cuales causa daño en la piel, pero esta es la principal o el dogma central del daño solar. Cuando nosotros tenemos, recuerden nuestra cadena de ADN, adenina, timina, citosina y guanina, cuando hay dos timinas, uno junto a la otra, hace que hayan dímeros de timina. En el momento que se quiera hacer la transcripción de ADN a ARN y el ARN en proteína, esto no se va a leer bien y no se va a transcribir bien a ARN y se pierde cualquier función para la cual este ADN esté codificando. Por ejemplo, una proteína que haga parte del ciclo celular, como la P53. Normalmente en nosotros está la reparación por decisión de nucleótidos, que es el NER, y repara este daño, pero con el tiempo se van acumulando daños, y ahí comienza la lesión. Entonces, aquí les traigo esto,
Eso también es una idea que la podemos aplicar para cualquier lesión tumoral, en próstata, en piel, en pulmón, en un linfoma, en lo que sea. Tenemos un tejido normal. A ese tejido normal comienza a presentarse un clon maligno. En el caso de la piel, por la radiación ultravioleta. Y ese clon maligno comienza a crecer. En este momento comienza a aparecer una lesión preneoplásica, premaligna. Por ejemplo, en el caso de la queratosis, del carcinoma escamocelular, llamémosla queratosis actínica. Y este momento es el ideal donde debemos realizar nuestra intervención. Es encontrar esta lesión, darle manejo y que no pase pues, a un carcinoma invasor. Para los cuadros premalignos en el carcinoma escamocelular, vamos a encontrar lesiones precursoras. Son lesiones en las cuales debemos tener cuidado. Y ya les hablaron, sobre todo, ya tuvieron su módulo de carcinoma escamocelular y la idea es recordar estas lesiones. Las queratosis actínicas, la eritroplasia, la leucoplasia, litis actínica, papilosis bovenoide y úlceras crónicas en los pacientes. Hay que tener mucho cuidado en estas. Por ejemplo, en pacientes mayores con úlceras varicosas, en donde nosotros veamos bordes de úlceras que se vuelven queratóxicos, que se vuelven, que toman un mal aspecto, que inclusive se pueden volver más necróticos que el resto. Hay que tener cuidado porque ahí se pueden desarrollar carcinomas escamocelulares. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo? Pacientes con exposición crónica a radiación ultravioleta. ¿Qué es la exposición crónica? Pacientes que se han asoleado por motivos de estética, que van a cámaras de bronceo o porque se quieren broncear en la playa, o pacientes que hayan sido campesinos, que se hayan expuesto por su labor a la radiación ultravioleta, o por último, pacientes con enfermedades crónicas en piel que se han manejado de forma crónica en fototerapia, psoriasis, linfomas cutáneos, dermatitis atópica, son los pacientes que hay que tener cuidado. Pacientes con antecedentes familiares de carcinomas escamocelulares, inmunosupresión, tanto sea por enfermedades adquiridas, como enfermedades congénitas, como por cuadros farmacológicos, es decir, pacientes post-trasplantados que tienen que estar en tratamientos inmunosupresores. En cuadros inflamatorios crónicos, enfermedades como la hidradenitis supurativa, que son cuadros, por ejemplo, que pueden aparecer en axilas, esa inflamación crónica puede generar carcinomas escamocelulares, genodermatosis, principalmente como el seroderma pigmentoso, puede ser un campo para que aparezcan múltiples carcinomas escamocelulares, y las infecciones crónicas las infecciones por BPH también facilitan la aparición de este tumor. Aquí les traje las queratosis actínicas, unas fotos, porque son las lesiones premalignas más comunes que vemos en la consulta, y algo que quiero que les quede muy grabado en la cabeza. Estas son unas placas que pueden ser eucrómicas o eritematosas, que son más palpables que visibles. Estas fotos, pues ustedes las están viendo porque son queratosis actínicas que son bastante obvias, pero la mayoría, como les dije, son más palpables que visibles. ¿Esto a qué va? Ustedes cuando llegue el paciente a su consulta y ustedes quieren revisar por queratosis actínicas, les tienen que pasar la mano por la cara al paciente, pasarle los dedos por las orejas, sentir. Si ustedes sienten una rugosidad o por decir una costra y ustedes no ven nada, ahí probablemente hay una queratosis actínica. Estas lesiones nosotros les damos dos tipos principales de tratamiento. Cuando son menos de 20, los manejamos con crioterapia. Cuando son más de 20, hablamos de campos de cancerización y les podemos dar tratamiento con 5-fluoruracilo o con imiquimod. ¿Okay? Entonces es importante detectar a los pacientes en estos estadios. Para lesiones, los cuadros premalignos del melanoma, encontramos los nevus atípicos, que ya Alejandro les habló de eso. Si el paciente presenta nevus múltiples, la edad de aparición de los nevus, si usted a los 40 años no debe estar creciendo nada en los pacientes, no debe estar creciendo ni nevus, ni nada en la piel. Entonces, esto es, la edad de aparición es algo muy importante, y los nevus congénitos gigantes. Los factores de riesgo que debemos identificar en el paciente si presentan es la exposición crónica, antecedente familiar de melanoma, inmunosupresión o genodermatosis. En cuanto a los nevus atípicos, les recuerdo el ABCD. Esto es importante porque este es algo que se deben aprender no solo el personal médico, sino que eso está diseñado también para pacientes y ustedes se lo deben definir, se lo deben enseñar a los pacientes. Entonces, A,
nosotros tenemos que dividir el lunar en dos mitades y que esta mitad sea igual a esta. El B, los bordes, que sean desiguales. Que ustedes vean un borde que está saliendo así y el otro sea redondo. También ustedes deben ver o deben ser capaces de saber dónde comienza y dónde termina el lunar. C, el color. Si el lunar comienza a presentar diferentes tonos, esto no es normal y es mejor que consulta dermatología. Y D, el diámetro, 6 milímetros, como decía mi compañera, del tamaño del borrador de un lápiz. Y la evolución, los cambios que ha tenido la lesión a través del tiempo. Póngale mucha atención a las lesiones que el paciente le comenta, o no solo el paciente, muchas veces la esposa del paciente que nos comenta. Y aquí les vengo a hablar sobre la importancia que tienen estos cursos. Esto fue un estudio que se hizo en Holanda, en el cual, al igual de lo que hicimos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, vieron que tanto habían aumentado los tumores en piel en un curso de 10 años. Encontraron que las lesiones malignas aumentaron, las lesiones benignas, la detección de nevus, y pues las totalizaron y también vieron un aumento pues, en lo total. Aquí encontraron pues la relación benignidad-malignidad, cómo se ha comportado en los últimos 10 años. Normalmente antes se encontraban 17.5 lesiones benignas por una maligna. Ya para el 2010 iba de 10 lesiones benignas por una maligna. Entonces vemos cómo la proporción entre benignidad y malignidad ha estado cambiando. Y esto quiero que entiendan con este cuadro es la importancia de los médicos generales, o más específicamente de todo el personal no dermatólogo, que tienen la importancia que tiene en la detección temprana del cáncer de piel. Esto fue un estudio que se hizo para ver quiénes detectaban los melanomas en Francia. Y encontraron que el 42% de los pacientes con melanoma fueron detectados por el médico general. Esto es un porcentaje bastante grande. Y llamo también la atención o les recalco la importancia de la detección por el paciente. De este 42%, el 53% fue detectado por el paciente y el otro 47% era detectado por el médico general. Y también se encontró y se estudió cuáles eran las variables más asociadas o los factores asociados a la detección temprana de este cáncer de piel. Encontraron que la edad temprana del paciente, cuando los pacientes son multiconsultantes, entonces se desvían un poquito, y sobre todo en el concepto de la medicina familiar, se desvían un poquito de la enfermedad que más les aqueja y comienzan a incurrir o comienzan a incurrir en otras preguntas. Entonces le comienzan a preguntar al doctor, oiga, ¿y este lunar? ¿Y esta otra lesión? Entonces esos pacientes les iba mejor y se les detectaba más rápido el cáncer de piel. Y otro factor muy importante es si ese médico general había recibido un entrenamiento previo para la detección de melanoma, que es lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Y encontraron que esos pacientes no solo ayudaba para detección, sino que esos pacientes tenían un menor Breslow. Y si se acuerdan, ahora al principio de la charla les hablé del Breslow. Entre más que nos determina la profundidad y entre mayor profundidad, mayor severidad del tumor. Entonces, estos médicos detectaban estos tumores y estos pacientes tenían menor Breslow. O sea, menos profundidad, un estadio menor y un mejor pronóstico. Aquí, pues en este estudio nos muestran el valor predictivo positivo de ciertos médicos generales para la detección de diferentes tumores de piel. Entonces aquí encontramos el carcinoma vasocelular, el escamocelular, las queratosis actínicas, y los melanomas principalmente, pues muy importante es la detección. Esto lo comparaban en estudios, es más que todo con residentes de dermatología, y pues se encontraba que los residentes de dermatología pues tenían obviamente una detección mucho más precisa. Y por último, en cuanto a estudios, les tengo esto. Y esto es a lo que nosotros queremos llegar con ustedes. Este es un estudio que se comparó un grupo de médicos generales sin tratamiento, sin un entrenamiento previo, versus un grupo de médicos generales con un entrenamiento previo. Y se calculó el número necesario de tratar.
Más específico en este estudio fue por cuántas lesiones benignas usted lograba detectar una maligna. Para los que no habían recibido el curso, necesitaban ver, 15 lesiones malignas para detectar una sola. O sea, se le pasaban 14 diagnósticos. Para los que recibían entrenamiento, con ver 6 lesiones malignas detectaban una. O sea, se le pasaban solo 5. Eran prácticamente 10 pacientes que no se le pasaban a estos médicos generales. Entonces, esto es importante de estos cursos. Y por último, aquí les traje un plan que sacó la CDC en el 2015 para la prevención del cáncer de piel y que ustedes pueden ayudar a sus diferentes centros, a hacer programas donde estén trabajando. Ellos lo que hicieron fue, primero, lugares de recreación para los niños con una barrera para protección solar. Segundo, lugares que dispensan protector solar. Tercero, en la clase de educación física lo estaban haciendo solo, en los colegios solo bajo sombra. No sé si recuerdan, a mí de educación física de niño me exponían bastante al sol. Y por último, se le hacía educación a los estudiantes de primaria y bachillerato sobre la protección contra el cáncer de piel. Entonces, como conclusión, el cáncer de piel está en aumento, es algo que es prevenible y se puede detectar de forma temprana. Entonces, lo principal es identificar los pacientes con factores de riesgo. Entonces, ya antes del examen físico, en el momento de la anamnesis, cuando nosotros vemos edad, procedencia, ocupación, ya nosotros debemos saber, y antecedentes médicos, debemos saber, oiga, este paciente tiene un riesgo para cáncer de piel. Segundo, al examen físico, detectar si el paciente tiene alguna lesión sospechosa. Y por último, unir estas dos cosas, la historia clínica inicial y el examen físico, para ver si ese paciente tiene factores de mal pronóstico y estar encima de ese paciente para que se le den resultados y se le resuelva su situación lo más rápido posible. Muchas gracias por su atención. Doctor Pulido, seguimos con usted. Muchas gracias, doctor Rafael, por su presentación. A continuación, vamos a dar respuesta a las preguntas formuladas durante la conferencia. Queremos recordarle que si no alcanzamos a responder por el tiempo todas las preguntas, pueden enviarlas al correo electrónico webinar@cancer.gov.co y estas respuestas serán dadas a través de este medio. De igual manera, quiero informarles que este webinar se publicará en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Cancerología, donde lo pueden consultar. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas. La primera pregunta dice, posiblemente esta es para la doctora Alejandra. Mi pregunta consiste en si los lunares rojos pueden progresar a realizar un melanoma o cuál es el comportamiento de estos lunares a largo plazo. Y si un paciente llega consultando por aumento de estos lunares rojos, ¿cuál sería la mejor conducta a seguir para mi paciente? Doctora Alejandra. Muchas gracias, doctor Pulido. Bueno, los lunares rojos usualmente son lesiones benignas, clínicamente se llaman Neus rubí, y son lesiones que aparecen en áreas de exposición solar y sobre todo en pacientes con historia familiar de estas mismas lesiones. La posibilidad de que un lunar de estos progrese a un melanoma es muy baja. Lo que sí debemos tener en cuenta es si aparece una lesión diferente a estos lunares que usualmente son muy bien delimitados, son de un color rojo brillante, por eso se llaman Neus rubí, son cupuliformes, es decir, como si fueran la cúpula de una estructura arquitectónica y tienen una superficie lisa.
Usualmente estos lunares no requieren tratamiento, el tratamiento es más estético que con otra finalidad. Se pueden tratar con algunos dispositivos como equipos de láser que son vasculares y son lesiones que no sugieren un riesgo para el paciente. Es importante ver que si al paciente le aparece una lesión diferente, de configuración diferente, que también sea roja, pero que no tiene una superficie lisa y que no se parece a los otros lunarcitos pues normales que tiene, o los otros Neus rubí, pues es una lesión que debe biopsiarse. No sé si el doctor Pulido quiere agregar algo más. No, me parece muy apropiada tu respuesta. Esta quisiera formulársela al doctor Rafael Montealegre y dice, pregunta Aura Rojas, un familiar sufrió de leucemia. Ya hace algunos años fue dada de alta y aún sigue en control anual. Pero hace un año le apareció una lesión en la nariz que es de coloración opaca y muy poco perceptible, de crecimiento mínimo. ¿Existe la posibilidad que sea un melanoma? Ella no se lo ha tratado por desconocimiento. Doctor Rafael. Independientemente del antecedente de leucemia, una paciente de esa edad con la aparición de una lesión opaca de forma reciente debe ser valorada para cualquier tipo, tanto para si pensar en carcinoma en una queratosis actínica pigmentada o pensando en una lesión pigmentaria, debe ser valorada, hacerle un buen examen físico y de esa forma pues decidir si es necesario tomar una biopsia o no. No sé qué quiere agregar a usted, doctor Pulido. Gracias, doctor Rafael. Sí, muy importante que estar atento a la aparición de cualquier lesión pigmentada o úlceras o pápulas que aparezcan en la piel y que no se hayan notado los pacientes previamente. Y también estar atentos a la evolución de estas manchas y estos lunares en cuanto al cambio de la textura, la forma, el color, incluso si producen síntomas. Pero es muy sano y nos sobra que si esta lesión no la tenía la paciente, es una lesión pigmentada, es consultar con un dermatólogo que le puede aclarar la naturaleza de este tipo de lesión. Bueno, doctora Alejandra, nos pregunta Adriana María Cerquera, dice, buenos días, en pacientes con antecedente de melanoma familiar y sin ningún otro factor de riesgo aparente, ¿con qué regularidad debe hacerse chequeo con dermatología? ¿O estos pacientes los podemos revisar regularmente en la consulta de medicina general? Muchas gracias. Bueno, doctor Pulido, muchísimas gracias. Es importante que si alguien tiene antecedente familiar de melanoma, la mayor influencia es el antecedente familiar en primer grado. Es importante saber qué tipo de melanoma tuvo su familiar y si está relacionado o no con mutaciones en los genes que con más frecuencia pues, presentan melanoma. Por ejemplo, pacientes con mutaciones en el gen BRCA, en fin. Usualmente un melanoma, por ejemplo, acral, no influye un riesgo para para el familiar, porque la posibilidad de que ese melanoma acral tenga una asociación genética con los síndromes hereditarios es muy baja. Sin embargo, si es un melanoma de extensión superficial, un melanoma nodular, incluso, bueno, no tanto los léntigos malignos, pero en alguna pequeña proporción, los familiares de primer grado deben hacerse revisar sus lunares por lo menos una vez al año con el dermatólogo. Es importante. Y el autoexamen de piel, digamos que más allá de que sean valorados por un dermatólogo, si no tienen lesiones pues clínicamente sospechosas, a veces uno encuentra las lesiones, es el mismo paciente haciéndose el autoexamen. Entonces, en este sentido, debemos reforzar el autoexamen de piel en estos pacientes cada mes.
medicina general tiene que verlo también por lo menos una vez al año, y si el médico general ve que tiene más de 50 lunares, o que tiene lunares que hayan crecido, que hayan aumentado su tamaño, o que sean de aparición reciente, en ese caso pues sí debemos verlos los dermatólogos. Lo ideal en un país ideal y que tuviera acceso a especialistas en todas las regiones del país, sí sería verlo una vez al año, pero pues sabemos que en nuestro país la posibilidad de que un paciente en una zona apartada pueda acceder a un dermatólogo pues es mucho más baja. Entonces por eso es importante educar a los pacientes en el autoexamen, en el autoconocimiento, y a ustedes pues como médicos generales saber cuáles son los riesgos y qué pacientes deben remitir al dermatólogo, pues darles prioridad, que son los pacientes que tienen más de 50 neus, que tienen lesiones de reciente aparición, o que tienen lesiones, por ejemplo, pigmentadas en los pies. Esos son los pacientes que debemos ver con mayor frecuencia. Muchas gracias, doctora Alejandra. Yo quisiera agregar que independientemente de tener familiares o no con melanoma, el chequeo o el autoexamen y enseñarle esto a los pacientes por parte del médico general es muy importante. Es muy importante que todos reconozcamos todas las lesiones que tenemos en nuestro rostro, en nuestros tronco, extremidades, reconocerlas y estar atento a cualquier cambio que presenten este tipo de lesiones en cuanto a tamaño, forma, color o síntomas. En caso de presentar alguna alteración en esto que hemos mencionado, pues es muy importante consultar prontamente con el dermatólogo. La mayoría de las veces posiblemente sean lesiones benignas, pero en ocasiones encuentra uno algún tipo de tumor, por eso es importante no dejarlos pasar. Para el doctor Rafael Montealegre, nos preguntan, quisiera preguntar en cuanto a las lesiones de tipo queratosis actínicas que reciben tratamiento oportuno, ¿estas pueden volver a salir en los mismos sitios? Y de ser así, ¿se da el mismo tratamiento? Doctor Rafael. Bueno, esta es una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia, y es una pregunta que es un depende. Les explico. Las queratosis actínicas salen en piel fotodañada. Al momento que yo le hago un tratamiento a esa piel, digamos, con 5FU, el paciente igual tiene riesgo de volver a hacer estas lesiones a través del tiempo, y muchos pacientes necesitan tratamientos con 5FU en múltiples oportunidades durante su vida. Ahora bien, si yo tengo una lesión en la cual yo veo una queratosis actínica que está engrosada, que está de pronto rojita, y yo le trato con crioterapia o 5FU y veo que esa misma lesión ahí me volvió a aparecer al poco tiempo, esa lesión la tiendo a biopsiar. Porque muchas veces a la clínica es difícil, hay un reto para diferenciar las queratosis actínicas cuando se hipertrofian y los carcinomas escamocelulares in situ, o sea, una lesión premaligna avanzada y un carcinoma in situ. A veces es difícil de diferenciarla, y solo logramos diferenciarla pues con la biopsia. Entonces hay que individualizar los casos, pero sí hay que entender definitivamente que si vuelve a aparecer es una razón para reconsultar. Gracias, doctor Rafael. Doctora Alejandra, ¿quisiera usted agregar algo al respecto? Usualmente, sí, doctor, complementando un poco lo que decía el doctor Rafael, los pacientes con queratosis actínicas tienen daño actínico crónico, y con un solo ciclo de tratamientos tópicos dirigidos a mejorar las queratosis actínicas en campo de cancerización, o con tratamientos dirigidos como crioterapia, pues no será suficiente y el daño persistente en el DNA existe. ¿Qué pretendemos nosotros al tratar las queratosis actínicas? Disminuir el riesgo de que una de esas queratosis actínicas progrese eventualmente a un carcinoma escamocelular. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí. Cuantas veces sea necesario, hay que tratar el campo de cancerización. Gracias, doctora Alejandra. Para agregar que las queratosis actínicas pues son enfermedades crónicas que lo que buscamos es evitar que estas progresen a un carcinoma escamocelular, pero no hay un tratamiento que uno diga, hice este tratamiento y el paciente ya no tiene más queratosis actínicas. Incluso los tratamientos existentes hoy en día tienen una alta tasa de recurrencia. Eso quiere decir que el paciente se trata sus queratosis actínicas y puede durar
un periodo de tiempo, unos 6 meses, un año, más o menos bien, y al año volver a reaparecer o en el mismo sitio o en áreas diferentes, por lo que decía la doctora Toquica, que es un campo de cancerización donde ya hay un daño de mucho tiempo en las células que se va a reflejar constantemente. Entonces, las queratosis actínicas es para hacer un seguimiento y un control permanente y tratamiento las veces que sean necesarios. Hay muchas opciones, entonces uno puede rotar diferentes tipos de tratamientos para no ser tan agresivo con los pacientes. Bueno, nos preguntan acá, en cuanto a la cantidad de protector solar de 45 mililitros en áreas de exposición, ¿cómo podría referenciarse de una manera más práctica para indicarle al paciente? Doctor Rafael, ¿quiere respondernos? Sí, pues mira, lo cierto es que los estudios para protector solar están hechos a veces con cantidades que las personas no están utilizando del día a día. Lo que yo te recomiendo es que utilices el pulpajo del dedo, lo llenes de protector solar y lo utilices todo en la cara, en el momento de aplicarlo en la cara. Eso es más o menos una buena cantidad de piel y recuerda que lo más importante es la reaplicación y la combinación con los otros mecanismos de fotoprotección. Doctor Pulido. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctora Alejandra, nos pregunta Ángela Melo, ¿qué precauciones debe tener con los neus gigantes y sobre todo si se presentan desde el nacimiento? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante y muy interesante. Los neus congénitos gigantes, pues usualmente aparecen en el nacimiento o en el primer año de vida. Y en estos pacientes es importante hacerle seguimiento con dermatoscopia a toda la lesión. La persona idónea para hacer este tipo de seguimiento es el dermatólogo oncólogo en conjunto con un dermatólogo que tenga especialización en dermatoscopia y que haga dermatoscopia digital. En este caso, por ejemplo, nosotros en el instituto contamos con la doctora Carolina Pozobón, que es magíster en lesiones pigmentadas, y lo que hacemos es que cogemos todo el neus, lo partimos en cuadrantes y le hacemos fotografías dermatoscópicas y clínicas para evaluar su cambio durante el tiempo. Hay algunas creencias previas en las que consideraban que tener lesiones satélites alrededor de la lesión primaria, el neus gigante, era riesgo para melanoma. Pero realmente los últimos estudios han confirmado que el riesgo que tienen las lesiones satélites a la lesión congénita gigante, al neus congénito gigante o grande, tienen es más riesgo de tener compromiso del sistema nervioso central. Entonces son pacientes que de entrada sabemos que vamos a tenerlos que seguir con dermatoscopia digital durante casi que toda la vida, y son pacientes que hay que hacer estudios digamos, de imágenes en sistema nervioso central, resonancia cerebral y de columna total para evaluar si hay compromiso de las leptomeninges por este tipo de células del neus, que es lo que ocurre con frecuencia cuando hay lesiones satélites. Pero en términos generales, todo paciente con un neus melanocítico congénito grande o gigante, bueno, incluso más los gigantes que son mayores de 20 centímetros, son pacientes que se deben seguir con dermatoscopia durante toda su vida. Muchas gracias, doctora Alejandra. También nos pregunta Diana Lisset Quintero, y creo que es una pregunta para ti. Ella quiere saber si la radioterapia es un factor de riesgo para cáncer de piel. Bueno, también es una pregunta muy interesante. La radioterapia emite radiación en unas cantidades industriales, y el objetivo del tratamiento con radioterapia pues también es curar algunos tipos de cáncer. Incluso nosotros la usamos para tratar cánceres de piel. Con los dispositivos con los que se contaba anteriormente, los aceleradores o los dispositivos que emitían radiación con cobalto, por ejemplo, los equipos viejos de radioterapia tenían mucho más riesgo de causar un cáncer de piel, pero a largo plazo. Un paciente que haya sido llevado a radioterapia debe ser evaluado
en el tiempo, porque sí tiene la posibilidad de hacer sobre todo carcinomas vasocelulares más o menos entre 7 a 10 años después de haber recibido el tratamiento. Entonces sí existen los tumores radioinducidos, que no los vemos con tanta frecuencia desde que se empezaron a usar los nuevos equipos de radioterapia, porque son mucho más específicos y no dejan tanta energía en la parte superficial de la piel cuando intentan entrar al órgano que van a tratar. Entonces, sí es importante hacer seguimiento. Lo más frecuente que ocurra como tumor, digamos, radioinducido son los sarcomas, seguido de carcinoma vasocelular, muchísimo menos frecuente el escamocelular y muchísimo menos frecuente el melanoma. Pero sí son pacientes que debemos tener en cuenta y seguir durante el tiempo. Gracias, doctora. Es muy importante entonces cuando ustedes tengan la oportunidad de atender pacientes que tengan antecedente de una patología oncológica y que haya sido necesario un manejo con radioterapia, dirigir su examen físico orientado a esa área de irradiación para mirar a ver si hay lesiones sugestivas como las que le mostró la doctora Angélica ayer, María Angélica Ospina o el doctor Héctor Pérez, o incluso, pues es muy poco frecuente que de pronto aparezcan melanomas en ese sitio, más que todos son carcinomas vasoculares y escamos, como dijo la doctora Toquica. También instruir a los pacientes que han sido manejados con este tipo de terapia, de que estén atentos a esa zona de irradiación, a ver si encuentran algún cambio nuevo en su piel que les sugiera alguna lesión. Bueno, son las 9:31. Para respetar los tiempos, tenemos una última pregunta y es de... Perdón, es que entró acá una... Ya. Buenos días. Quisiera saber si se debe usar algún tipo de protector solar especializado para pacientes con dermatitis seborreica. Doctor Rafael. Pues bueno, no es necesario que utilice un protector solar especial. Es importante, pero es importante saber que si tú tienes una dermatitis seborreica y está bastante inflamada, los filtros del protector solar pueden inflamar más la piel. Entonces, en ese momento es bueno manejar la dermatitis seborreica en cara, esperar que se aplaque un poquito y volver a reiniciar el protector solar. Sí, en realidad, pues el tipo de protector solar se debe utilizar dependiendo del tipo de piel en cuanto a la grasa. Si es una piel grasosa, uno entonces escogerá algún tipo de vehículo especial. Si la piel es muy seca, pues también. Y en cuanto específicamente a la dermatitis seborreica, pues es una enfermedad que puede ser fotosensibilizante, es decir, que las personas con dermatitis seborreica se pueden quemar mucho más fácil. Entonces es importante utilizar un protector solar, como ya dijo el doctor Rafael, con un factor de protección por encima de 30. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias por acompañarnos en estas dos sesiones que hemos preparado, tanto el Grupo de Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Piel como la Clínica de Piel del Instituto Nacional de Cancerología.